Todo el mundo, antes o después, tiene en algún momento miedo, ¿verdad? Hay gente que tiene miedo a las arañas, a las serpientes, a los espacios cerrados, a las alturas, a los aviones, a las aglomeraciones de gente, al médico, a las jeringuillas, al futuro, miedo a hacer el ridículo, miedo a cometer errores, miedo quizás a ser criticado, a que no cuenten con uno, a ser juzgado, a ser calumniado. Y habría una lista muy larga de muchos miedos. Todos, antes o después, en algún momento, tenemos miedo. El problema no es que tengamos miedo, porque es humano y, como decía, todos antes o después lo vamos a vivir, vamos a tener este sentimiento, sino el tema es qué es lo que haces con el miedo, cómo actuar ante el miedo. En el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos. Tendrían miedo a ver qué iba a pasar, cómo los iban a recibir, qué iban a comer, dónde iban a dormir. Jesús les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Ni pan, ni alforja, ni dinero suelto, que llevasen sandalias y no una túnica de repuesto. Es decir, que llevasen lo esencial y que no fueran cargados de cosas innecesarias y fueran ligeros de equipaje para ir con premura de un sitio a otro. La verdad es que Jesús lo que les proponía a los apóstoles era una auténtica aventura. Y ellos se fiaron de Jesús. Dice más adelante el Evangelio, que no lo hemos leído hoy, pero es la continuación de este Evangelio, que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Pues estarían emocionados, ilusionados, contentos y quizás muchos de sus miedos que tenían antes de salir en esta aventura apostólica de anunciar el Evangelio, el reino de Dios, pues muchos miedos habían desaparecido. La palabra de Dios nos muestra muchas maneras de superar el miedo. Comparto dos ideas en esta tarde con las que podemos comenzar o que nos pueden ayudar. En primer lugar, fomenta la presencia de Jesús en tu vida. Fomenta la presencia de Dios en tu día a día. Es bueno desarrollar el hábito de recordarse a uno mismo, cada momento del día, Dios está conmigo. Es verdad que la Eucaristía es lo más grande que hay y es la presencia por excelencia de Cristo, la presencia más grande. Pero no estamos todo el día encerrados en la iglesia. Dice San Pablo que somos templos de Dios. No solo somos templos de Dios en los momentos en los que recibimos a Jesús en la Eucaristía, que es un momento intimísimo y superpotente e importantísimo. Dios está conmigo 24 horas. Y por eso podemos hablar con Él todo el tiempo. Y es bueno fomentar este hábito. Cuando uno va por la calle, cuando uno sube al coche, cuando uno se está aseando por las mañanas y preparando para comenzar el día, cuando uno está en clase, cuando uno está haciendo un examen, aunque ya hemos terminado el periodo de clases y exámenes, pero en todos esos momentos Jesús está conmigo, Dios está conmigo. Y por eso fomentar la presencia de Dios en nuestra vida hace que desaparezcan todas esas preocupaciones, esos temores, esos miedos. Porque poco a poco, en la medida en que lo vamos fomentando y vamos creciendo en este hábito de vivir en presencia de Dios, nos iremos dando cuenta cada vez con más frecuencia que Él está siempre con nosotros, que Él está siempre contigo. Y así no tienes que pasar algún tiempo con Dios, sino que todo tu tiempo puede ser tiempo para Dios, tiempo con Dios. Cuando uno se baña, cuando uno hace deporte, cuando uno está en familia, todo eso lo podemos hacer viviendo en la presencia de Dios. Y así, como decía, desaparecerán los miedos, los temores. Quizás en este tiempo de vacaciones es un buen momento para vivir con más tranquilidad, un poco de oración más diaria, un tiempo explícito, concreto de estar con el Señor. Y eso nos ayuda a lo largo del día a tener una mayor presencia de Dios. ¿Por qué cuando estamos cerca del Señor el miedo desaparece? Porque Dios es amor. Dice San Juan, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Cuando nos sabemos hijos amados de Dios,
menos temeremos. Y esto es lo que motivó a los apóstoles a salir solos a evangelizar, a salir sin el Maestro, sin Jesús. Confiaban plenamente en Él, confiaban en su palabra, se sabían discípulos, amigos cercanos de Él, se sabían queridos por Él, amados por Él, y por eso pues se fiaron y salieron a anunciar el Evangelio. Y el segundo motivo, la segunda razón o la segunda idea que nos puede ayudar a vencer el miedo es: muévete contra el miedo. El miedo no puedes rodearlo, ni puedes pasar por encima ni por debajo. Hay que atravesarlo, hay que enfrentarse a él. Hay que hacer lo que más temes. Y eso es un aspecto de la fe, que es lanzarse de frente, coger el toro por los cuernos. Si tienes miedo al hombre del saco, tienes que mirar debajo de la cama y ver que no es tan grande como pensabas. El miedo siempre es peor, o nuestra idea, nuestra imagen que tenemos sobre ese miedo, sobre situación, es peor que la propia realidad, que la propia vida. El miedo al fracaso es peor que el propio fracaso. El fracaso pues no es gran cosa, simplemente uno se levanta y vuelve a comenzar y ya está. Y así lo hemos hecho todos en muchos momentos en la vida. El miedo al rechazo es peor que el propio rechazo, porque siempre habrá gente que no me rechazará. Quizás hay algunos que sí nos rechacen, pero habrá otros que no nos rechazarán. El miedo a la vergüenza es peor que la propia vergüenza. ¿Y por qué? Porque el miedo dura así horas, días y años y está ahí en nuestra cabeza, y porque en el fondo el miedo es una prueba falsa que parece real, es una falsificación de la realidad, es mentira. Lo mismo debieron sentir los apóstoles al regreso de su primer envío apostólico, que no era para tanto, que Dios les había cuidado, que incluso era algo apasionante y maravilloso el saberse colaborador directo de Jesús. En conclusión, el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que, a pesar de sus temores, hace las cosas. Así es, esta es la definición, más o menos, esta es la idea que transmite el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ser valiente no es no tener miedo, sino es sobreponerse a los temores y hacer esas cosas, incluso a pesar de los miedos o los temores. Porque el miedo, en el fondo, es una falsificación de la realidad. Enfrenta tu miedo, fomenta la presencia de Dios en tu vida, irás experimentando ese amor de Dios, saberse hijos amados de Dios, amigos de Jesucristo, nuestro amigo, el amigo que nunca falla. Y estas soluciones nos ayudarán no solo a nosotros, sino que cuando uno lo experimenta, pues servirá pues para ayudar también a otras personas, porque todos antes o después tenemos miedos, afrontamos situaciones que nos dan pavor, fomentando la presencia de Dios y enfrentándose a ese miedo, porque al final es más pequeño de lo que nuestra imaginación nos ha creado en nuestro interior. ¿Cuáles son algunos miedos que te han perseguido últimamente o en tu vida? ¿Cuál de estas dos estrategias anteriores, fomentar la presencia de Dios y enfrentarse al miedo, necesitas poner en práctica esta semana? Piensa en alguien en tu vida que esté lidiando ahora mismo con alguna situación que le dé miedo, que le dé pavor. ¿Cómo puedes transmitirle estos dos principios?